Un Ferrari histórico puede estar a unos pasos de ti, sin vitrina, sin cristal de museo y sin esa distancia fría que normalmente separa a los fanáticos de las máquinas que aman. Un prototipo eléctrico puede subir una entrada de finca más rápido que un Fórmula 1 campeón del mundo. Un coche con ventiladores puede pegarse al suelo antes de moverse. Y todo eso no ocurre en un autódromo moderno de millones de dólares. Ocurre en el jardín de un duque inglés. Eso es Goodwood. El Festival of Speed no nació como un salón de autos. Tampoco nació como una carrera tradicional. Nació como una idea casi absurda, usar el camino privado de una mansión para devolver el automovilismo a una propiedad que ya tenía historia de velocidad en la sangre. Y lo que empezó como una reunión de coches clásicos terminó convertido en uno de los eventos más importantes del mundo motor, porque entendió algo que muchos salones modernos olvidaron. Si te gustan estas historias de fierros raros, deja tu like, suscríbete al canal y usa la función del hype, porque hoy vamos a contar cómo Goodwood pasó de ser un capricho en una finca inglesa a convertirse en la catedral más extraña del automovilismo moderno. Y quédate con esto, el récord más famoso de la colina parecía intocable durante 20 años, hasta que un eléctrico lo rompió, y después llegó una especie de aspiradora con ruedas para humillar a todos. Para entender Goodwood, primero hay que entender que esa finca no llegó tarde al automovilismo. Goodwood ya tenía gasolina en la historia mucho antes del Festival of Speed. Durante la Segunda Guerra Mundial, parte de esas tierras funcionó como RAF Bestampnet, una base aérea militar. Después de la guerra, el noveno duque de Richmond, Freddie March, tomó ese lugar y lo convirtió en el Goodwood Motor Circuit, que abrió al público en 1948. No era cualquier pista, fue uno de los escenarios clave del automovilismo británico de posguerra. Por ahí pasaron carreras importantes, autos deportivos, monoplazas y pilotos que ayudaron a construir la memoria del motor en Reino Unido. Pero en 1966, la pista dejó de recibir competencias profesionales modernas. Los autos ya iban demasiado rápido, las exigencias de seguridad habían cambiado y Goodwood quedó congelado como un recuerdo glorioso. Décadas después, Charles Gordon Lennox, conocido durante años como Lord March y hoy como Duque de Richmond, heredó la propiedad con una obsesión clara, devolver el automovilismo a Goodwood. El primer plan era recuperar el circuito. Pero eso no era tan simple. Permisos, ruido, vecinos, regulaciones, burocracia. Reabrir una pista histórica para competición moderna era mucho más difícil que simplemente decir, vamos a correr otra vez. Cualquier otra persona habría abandonado la idea o habría convertido el proyecto en un museo bonito. Lord March hizo algo más raro. Miró el camino de su propia casa. La subida privada que pasa por la finca, frente a Goodwood House, medía 1.16 millas, unos 1.86 kilómetros. Era estrecha, irregular, con árboles, muros, pasto y un aire más cercano a una carretera rural que a un circuito profesional. Pero era su camino. Y ahí estaba la oportunidad. En junio de 1993 organizó el primer Festival of Speed. La idea parecía pequeña, una reunión de autos y motos históricos, algunos invitados, algo de ambiente de jardín inglés y el regreso simbólico del motor a Goodwood. Los cálculos iniciales eran modestos. Se esperaba algo cercano a 2.000 personas. Llegaron cerca de 25.000. La propiedad se llenó. Los caminos rurales se saturaron. La gente apareció porque había una necesidad que la industria no había sabido leer. Los fanáticos querían ver autos reales moviéndose de verdad, no solo carrocerías pulidas detrás de una cuerda. Ese día, Lord March no descubrió solo un formato de evento. Descubrió un hambre. El público quería estar cerca del ruido, de los pilotos, de los mecánicos, de los coches históricos y de las máquinas modernas. Quería sentir que el automovilismo no era una ceremonia corporativa encerrada, sino una fiesta viva. Goodwood nació de esa grieta. Y desde ahí creció con una regla muy simple: si el coche tiene historia, rareza, valor técnico o puro carisma, merece moverse delante del público. No importa si es una reliquia, un prototipo, un Fórmula 1 antiguo o un vehículo que todavía no está listo para llegar a la calle. En Goodwood, lo importante no es verlo perfecto bajo una luz blanca. Lo importante es verlo vivo. No fue un salón, no fue una carrera normal. Fue una fiesta privada que se salió de control y terminó inventando una nueva forma de celebrar los autos. La subida de Goodwood parece sencilla si la miras en un mapa. Ese es el engaño. No es Spa, no es Suzuka, no es Nürburgring. No tiene 20 curvas legendarias ni una recta interminable. Es apenas una entrada de finca de 1.16 millas que sube entre árboles, piedra y pasto. Pero cuando pones ahí un prototipo de 1000 caballos, un Fórmula 1 histórico, un hiperdeportivo eléctrico o un coche de rally, esa entrada se vuelve una trampa. La colina no tiene la comodidad de un circuito moderno.
No hay áreas de escape gigantes donde puedas equivocarte sin pagar caro. No hay una pista ancha que perdone una mala línea. El asfalto es estrecho, cambia de textura, tiene pequeñas ondulaciones y vive rodeado de árboles, pacas de paja y muros que están mucho más cerca de lo que cualquier piloto quisiera admitir. El arranque ya es delicado. La superficie puede estar fría, sucia o con menos agarre de lo esperado, y aún así el piloto tiene que salir con todo. En segundos, el coche pasa frente a Goodwood House, la mansión principal, y el sonido rebota contra la piedra como si el edificio mismo estuviera metido en la carrera. Pero el punto que más respeto impone es Molecomb. Una curva izquierda cerrada, rápida de llegar, fácil de subestimar y famosa por castigar egos. El problema no es solo la curva. Es lo que ocurre antes. La subida, la pequeña cresta, la transferencia de peso y el momento exacto donde el coche se aligera justo cuando el piloto necesita frenar y girar. Si lo haces bien, parece una obra de arte. Si lo haces mal, el coche se va directo contra las pacas. Goodwood tiene algo que los circuitos modernos han perdido un poco: escala humana. La pista no parece construida para domesticar el riesgo. Parece una carretera antigua donde autos demasiado avanzados fueron invitados a portarse mal. Por eso la colina funciona tan bien. No es larga, pero comprime todo. Aceleración, precisión, nervio, confianza y espectáculo. En menos de un minuto, un coche puede pasar de ser una obra de ingeniería a quedar expuesto como una máquina con límites. Y eso igual a mundos que normalmente no se tocarían. Un auto histórico puede emocionar más que un prototipo nuevo, y un experimento eléctrico puede obligar a todos a revisar lo que creían saber sobre rendimiento. Y eso es exactamente lo que el público quiere ver. No solo velocidad. Quiere ver si la máquina aguanta ese lugar absurdo. Porque Goodwood no mide solamente cuánto corre un coche. Mide si puede brillar en una carretera que jamás fue diseñada para tratarlo con respeto. La pista hizo famoso al evento. Pero el paddock lo volvió diferente a todo. En gran parte del automovilismo moderno, el fanático común siempre está lejos. Lejos del coche, lejos del piloto, lejos del mecánico, lejos de la conversación real. Compra una entrada, se sienta detrás de una reja y mira el espectáculo como si estuviera viendo otra especie de personas. Goodwood rompió esa lógica. Desde el principio, una de las ideas más fuertes del festival fue acercar al público a las máquinas. No convertirlo todo en una zona prohibida. No esconder los autos detrás de paredes. No hacer que cada mirada dependiera de una pulsera VIP imposible. En Goodwood, el paddock es parte central de la experiencia. Puedes caminar entre coches que en otro contexto estarían encerrados en colecciones privadas. Puedes ver mecánicos trabajando a pocos metros. Puedes escuchar cómo despierta un motor antiguo después de estar quieto. Puedes oler gasolina de carrera, aceite caliente, frenos y neumáticos. Esa cercanía cambia todo. Un Ferrari histórico deja de ser una cifra de subasta. Un Fórmula 1 deja de ser una imagen de televisión. Un coche de Le Mans deja de ser una silueta en YouTube. Están ahí, delante de ti, con gente alrededor, con herramientas, con manchas, con ruido, con vida. Y lo mismo pasa con los pilotos. Goodwood tiene una mezcla rara de formalidad británica y libertad de festival. Puedes cruzarte con campeones del mundo, leyendas retiradas, pilotos actuales, ingenieros, coleccionistas y celebridades del motor caminando entre el público. No siempre como una foto organizada. A veces simplemente aparecen, porque el evento funciona así. Ese es el secreto. Goodwood no vende solo autos caros. Vende proximidad. El abuelo, el niño, el fanático de rally, el obsesionado, el coleccionista y el piloto profesional pueden compartir el mismo pedazo de pasto durante unos minutos. Y cuando eso pasa, el automovilismo deja de sentirse como una industria lejana. Vuelve a sentirse como una pasión compartida. Por eso el paddock abierto es tan importante. Porque en Goodwood el coche no aparece como una escultura intocable. Aparece como una máquina lista para arrancar. Y una máquina encendida siempre cuenta mejor la historia que cualquier cartel de museo. Goodwood no nació como una guerra de récords. Pero pone un cronómetro en una colina, invita a pilotos competitivos y trae máquinas extremas, y tarde o temprano alguien va a querer humillar al reloj. El primer gran golpe moderno llegó en 1999. McLaren llevó el MP4-13, el monoplaza con el que el equipo había ganado el campeonato de constructores de Fórmula 1 en 1998. Un auto ligero, brutal, con motor Mercedes V10 y una capacidad de aceleración que no parecía pertenecer a una finca inglesa. Nick Heidfeld se subió y atacó la colina como si aquello fuera una vuelta de clasificación. El resultado fue 41.6 segundos. Ese número se volvió leyenda. No solo por lo rápido.
también por lo peligroso que se veía. Un Fórmula 1 moderno sobre una pista estrecha, con árboles cerca, pacas de paja y casi nada de margen real para corregir un error. Después de eso, los F1 siguieron apareciendo en Goodwood, pero el récord de Eiffel quedó como una marca de otra época. Durante 20 años, nadie lo rompió. Hasta que llegó Volkswagen. En 2019, el ID.R apareció como una declaración del nuevo mundo eléctrico. Había sido construido para atacar subidas y récords, y ya venía de hacer ruido en Pikes Peak. En Goodwood, con Romain Dumas al volante, hizo algo histórico, 39.90 segundos. Por primera vez, la colina bajaba de 40 segundos. El mensaje fue brutal. Un coche eléctrico había superado el tiempo que durante 20 años había representado lo más salvaje de la Fórmula 1 en Goodwood. Pero la historia no terminó ahí. En 2022 apareció el McMurtry Speedling. A simple vista parecía un batimóvil pequeño. Cerrado, bajo, estrecho, eléctrico y extraño. Pero lo importante no estaba arriba. Estaba abajo. El Speedling usaba ventiladores para generar succión bajo el coche. En lugar de esperar a que la velocidad creara carga aerodinámica, el sistema lo pegaba al suelo desde antes de moverse. Por eso podía salir con una violencia absurda y tomar curvas con una seguridad que parecía trampa. Max Chilton lo llevó en el domingo decisivo. El coche salió como si alguien lo hubiera lanzado con una liga gigante. No patinó, no dudó, no pareció pelear contra el asfalto. Solo se pegó al piso y desapareció. El cronómetro marcó 39.08 segundos. El McMurtry no solo venció al Volkswagen ID.R. También convirtió el récord de Eiffel en historia antigua. Y hasta ahora, esa cifra sigue siendo la referencia que todos miran desde abajo. Goodwood había pasado por 3 eras en una sola colina, el V10 de Fórmula 1, el golpe eléctrico de Volkswagen y la locura de un coche aspiradora británico. La misma entrada de finca. 3 formas distintas de doblar la física. En Goodwood, hasta la decoración tiene exceso de ambición. Desde finales de los 90, una de las imágenes más famosas del festival es la escultura central frente a Goodwood House. No es una pancarta, no es un arco publicitario, no es un simple logo gigante. Es una estructura monumental que cada año convierte a una marca en una obra de ingeniería. El nombre clave detrás de esas esculturas es Jerry Huda. Su trabajo se volvió parte de la identidad visual del Festival of Speed. Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Mazda, Lotus, Aston Martin, Ford, Gordon Murray y muchas otras marcas han tenido su momento frente a la mansión. La idea parece sencilla, celebrar a una marca. La ejecución no tiene nada de sencilla. Algunas estructuras han usado toneladas de acero, formas imposibles y vehículos suspendidos como si la gravedad estuviera negociada por contrato. Hay años donde parece que los coches despegan desde el jardín. Otros donde parecen caer del cielo. Otros donde la escultura se retuerce sobre la mansión como una pista congelada en el aire. Y eso importa porque resume la filosofía del evento. En Goodwood, el automóvil no es solo transporte. Tampoco es solo estadística, potencia o precio de subasta. Es cultura visual, es memoria, es teatro. La escultura central le da al festival una imagen que ningún salón tradicional puede copiar fácilmente. Porque no basta con poner un auto sobre una alfombra y luces LED. En Goodwood, la marca tiene que integrarse con una finca del siglo XVII, con pasto, con historia, con sonido de motores alrededor y con público caminando por todos lados. Esa mezcla sería ridícula en otro lugar. En Goodwood funciona. Porque todo el evento vive en esa contradicción, elegancia inglesa y máquinas gritando, jardín impecable y neumáticos calientes, arte monumental y coche subiendo una colina a fondo. Por eso las esculturas importan. No son solo decoración, son la bandera del festival. La prueba visual de que aquí el coche no se exhibe como producto. Se celebra como mito. Si la colina representa el corazón de Goodwood, el bosque representa su lado más salvaje. Con el paso de los años, el Festival of Speed dejó claro que el automovilismo no podía resumirse en una sola carretera de asfalto. El público quería escuchar un Fórmula 1, sí. Pero también quería sentir como un coche de rally mordía la tierra, como un auto de drift desaparecía envuelto en humo o como una máquina histórica seguía demostrando por qué cambió este deporte. De esa idea nació el Forest Rally Stage. Las primeras demostraciones sobre caminos de tierra aparecieron a mediados de los años 2000, pero el recorrido adquirió su identidad definitiva en 2006, cuando el campeón mundial Anu Mikkola colaboró en su desarrollo. Era algo diferente, un escenario donde distintas generaciones del rally podían volver a cobrar vida delante del público. Y funciona. Porque el ambiente cambia por completo. Desaparecen las mansiones, el césped perfecto y la elegancia inglesa.
En su lugar aparecen árboles, polvo, cambios de rasante y un camino estrecho donde los coches apenas permanecen unos segundos a la vista. Primero llega el sonido. Después una nube de tierra. Y finalmente aparece la máquina completamente cruzada antes de desaparecer otra vez entre el bosque. Eso es exactamente lo que convierte este lugar en uno de los rincones más espectaculares del festival. Por allí han pasado auténticos iconos del rally y numerosos coches modernos invitados por fabricantes y equipos. No todos aparecen cada año, porque Goodwood cambia constantemente su selección, pero la filosofía siempre es la misma, reunir máquinas capaces de hacer historia. Y cuando termina el polvo, empieza el humo. El drift encontró en Goodwood un escaparate perfecto. No porque el festival inventara esta disciplina, sino porque la colocó delante de un público que normalmente solo acudía para ver competición clásica o superdeportivos. El resultado fue una mezcla explosiva. Ahí está uno de los mayores aciertos de Goodwood. Nunca obligó a todas las disciplinas a parecer iguales. No existe otro evento capaz de mezclar tantos mundos sin que ninguno pierda protagonismo. Porque en Goodwood no importa de dónde venga la máquina. Importa que, cuando arranque, consiga poner la piel de gallina. Durante gran parte del siglo XX, los grandes salones del automóvil eran la vitrina más importante de la industria. Ginebra, Frankfurt, París, Detroit o Tokio marcaban el calendario. Allí se presentaban los modelos más esperados, se reunía la prensa mundial y las marcas competían por construir el stand más espectacular. Durante décadas ese modelo funcionó. Después dejó de hacerlo. Internet cambió la forma de consumir información. Las redes sociales eliminaron la necesidad de esperar a una feria para conocer un coche nuevo. Los fabricantes comenzaron a realizar presentaciones propias, los costos aumentaron, varias marcas dejaron de asistir y la pandemia terminó acelerando una transformación que ya había comenzado. Sería injusto decir que Goodwood provocó la caída de los salones. La realidad es más interesante. Mientras muchos eventos seguían apostando por coches inmóviles bajo focos, Goodwood entendió antes que casi nadie que el público quería experiencias, no solamente fotografías. Aquí los fabricantes presentan novedades. Y las ponen en marcha. Ese detalle cambia completamente la percepción del coche. Por eso tantas marcas han convertido Goodwood en una parada estratégica. El festival tampoco vive únicamente de la nostalgia. En 2017 apareció Future Lab, un espacio dedicado a explorar el futuro de la movilidad y otras tecnologías. Allí conviven robótica, inteligencia artificial, simulación, exploración espacial, aviación, electrificación y nuevas formas de transporte. Es una demostración de que Goodwood no solo celebra la historia del automóvil, también intenta imaginar lo que viene después. Cada edición gira alrededor de un tema diferente, cambia sus invitados principales y adapta parte de su contenido. Esa capacidad para reinventarse explica por qué sigue creciendo más de 30 años después de su nacimiento. Goodwood no sustituyó a los grandes salones. Pero sí demostró que un automóvil genera mucho más impacto cuando la gente puede verlo acelerar, escuchar su motor, oír el chirrido de los neumáticos y sentir la vibración del suelo. Porque un coche detenido puede impresionar. Un coche en movimiento puede enamorar. Goodwood parece una contradicción. Es una fiesta aristocrática, pero también una explosión popular de ruido. Es una finca histórica, pero vive obsesionada con el futuro, es elegante, pero deja que coches de drift llenen de humo una mansión inglesa, es nostálgico, pero permite que un prototipo eléctrico con ventiladores rompa el récord de la colina. Y quizá por eso funciona. Porque Goodwood no trata al automóvil como una cosa muerta, lo trata como una máquina viva. En un mismo día puedes ver un coche de principios del siglo XX, un Fórmula 1 histórico, un prototipo de Le Mans, un auto de rally, un hipercar eléctrico, una moto de carreras, un drift car y un concepto futurista. Ese es el verdadero poder del festival, no es solo ver coches raros, es verlos existir. Lord March no organizó simplemente una fiesta en su jardín. Encontró una forma de devolverle al automovilismo algo que los eventos modernos estaban perdiendo: cercanía, emoción y movimiento real. Fue por ese segundo en el que algo arranca frente a ti y el cuerpo entiende antes que la cabeza. ¿Y tú con qué parte de Goodwood te quedas? Escríbelo en los comentarios. Y si hay otro evento que crees que captura esta misma magia, déjalo abajo. Nos vemos en el próximo video.